Es decir, medio comunitario significa yo te pongo aquí, yo te pongo allá, yo te pongo allá, se lo doy a varios políticos y con ellos hacemos organizaciones. Y donde se busca tratar de esa forma, de un monopolio estatal, también de censurar a los medios, ¿no? Algo que está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil muy a menudo. En los últimos días el poder político, utilizando prácticamente el poder judicial a través de la censura previa, obligó, o mejor dicho, prohibió al diario Estado y a muchos otros diarios de ese país a dar a conocer investigaciones sobre corrupción del expresidente y actual senador Sarney, algo que en Brasil ocurre dramáticamente, muy periódicamente, yo diría casi semanalmente, de que los jueces van en contra de la Constitución para censurar previamente los medios. Les decía que estas leyes tratan de desarmar los medios, entre comillas, oligarcas y golpistas. Los estados se hacen dueños junto con organizaciones no gubernamentales, y creo que acá hay otro problema grave de la libertad de prensa. Dentro poco, si estas leyes suceden, vamos a tener un muy grave problema de baja de calidad de la información. Primero, porque el Estado está manejando medios. Segundo, porque se lo está dando a organizaciones como pudieran ser sindicatos, que obviamente van a ser agencias de relaciones públicas más que medios que estén fiscalizando el poder político del poder público. Pero bueno, tampoco tenemos que ser tan dramáticos, porque lo que prevemos para el futuro ya está pasando en el presente. Es decir, los estados o muchos gobiernos se están adueñando de medios de comunicación, y esa es una de las gravedades mayores que puede tener la democracia, o como decía Guillermo, cómo podemos medir la democracia, la debilidad de la democracia con la libertad de prensa. El modelo chavista es increíble, la forma de cerrar medios, de estar creando propios medios para sí mismo, como la Agencia Bolivariana de Noticias, la excusa esta grande con otros gobiernos del área para crear Telesur para poder competir con la golpista oligarca de la CNN, y obviamente ha creado una red impresionante de radios y de periódicos comunitarios que son obviamente incentivados con publicidad y propaganda estatal, que obviamente la gente, cuando uno habla de publicidad estatal, no se da cuenta que el Estado lo que maneja y lo que administra son recursos públicos, por lo cual, utilizando una forma discriminatoria, está cometiendo actos de corrupción a diario. Y eso está ocurriendo en países no solamente como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay, sino mucho también en Argentina, donde este es un mecanismo de presión absoluta en contra de los medios. Y lo peor de todo, que estos medios que se fueron creando, que los creó también Ecuador, Correa, expropiando al diario El Telégrafo, quedándose con varias de las televisoras que prometió que las iba a dar en licitación, cosa que no ha hecho todavía, lo que ha hecho Bolivia con la creación de numerosos medios de comunicación comunitarios, lo que ha hecho Ortega, sacando del aire un montón de periodistas con la presión económica de la publicidad, es que estos medios gubernamentales no trabajan como lo que pudiéramos nosotros estar acostumbrados en países como este a describir lo que es un medio público, lo que es PBS, o lo que, si uno va a Inglaterra, puede ser la BBC. Acá estamos hablando de medios que el Estado absorbe, crea para sí mismo, pero como un mecanismo de propaganda e ideología pura de lo que quiere decir el Estado. Acuérdense que al principio les decía que los gobiernos tratan de no dar información a través de conferencias de prensa, dar declaraciones, sino utilizan la tribuna pública, y por ende utilizan como brazo armado estos nuevos medios que ellos han creado, que están creando, para hacer publicidad y propaganda de sus propias gestiones. Obviamente sin ningún tipo de confrontación o investigación de los propios periodistas. Algo que, por ejemplo, está contemplado muy especialmente en varios tipos de leyes que no tienen nada que ver con la comunicación, pero que se entrometen con la comunicación. Ustedes sabrán que hace poco la gran polémica en Venezuela con la ley de educación,
por la cual hay un artículo muy especial sobre los medios de comunicación que pueden ser cerrados, castigados, hostigados, lo que fuere, si se meten con el tema de algunos programas de televisión o de radio o lo que fuera, que pudieran enfermar a los niños o pudieran ser una afrenta a la salud pública de la población en general. O sea que hay excusas en todo tipo de leyes que no necesariamente son las leyes de prensa, como le comentaba antes en Ecuador. En República Dominicana, por ejemplo, en este momento, se está discutiendo a través de un proyecto oficialista de una senadora, un proyecto de ley por la cual obligaría, de ser aprobado, a todos los medios de comunicación dar un espacio para elevar el nivel cultural y educativo del pueblo, lo que termina siendo algo muy altruista, muy bonito, muy demagógico, pero con la experiencia de América Latina que tenemos, con los gobiernos que hemos tenido, con los que tenemos y los que podremos tener en esta falta de cultura, la intolerancia al disenso, al problema de las minorías, obviamente sabemos que ese tipo de mecanismos son utilizados especialmente para que los gobiernos tengan un espacio para poder hacer propaganda y publicidad de sus propios actos. Así que es algo bastante peligroso. Les decía, bueno, también el tema del manejo discrecional, displicente, sin recursos técnicos, sin ningún tipo de ley, de lo que es la propaganda o la publicidad estatal, donde los medios son discriminados, son castigados o son premiados según la política que tengan, con dineros públicos que no son más que dineros que salen de las arcas del Estado y que los gobiernos los utilizan como si fueran propios, no los manejan como si fueran gobiernos del Estado. Un arma bastante corrupta, con todas las letras, letal para aquellos medios que tampoco pueden sobrevivir por sí mismos porque necesitan los recursos del Estado, y hablo principalmente de aquellos medios que están en el interior de los países, pero que lamentablemente también se han hecho adictos al gobierno, y forman parte de ese círculo vicioso donde los medios pierden objetividad, pero muy especialmente un valor altísimo para la democracia en la libertad de prensa que radica en el tema de la independencia. Ese creo que es el problema peor de muchos de los medios actuales. Muchos de estos problemas de independencia, de falta de objetividad, de la verdad asumida como una cuestión de ética, del protagonismo de los medios también para hacer confrontación política sin hacer buen periodismo, con baja calidad, etc., induce a una de las consecuencias más terribles que estamos sufriendo en el periodismo también, que es el tema de la autocensura. Ese creo que es otro de los graves problemas actuales en América Latina. Por un lado, autocensura, que significa omitir, manipular, ocultar información por represalias que podemos tener del poder político, especialmente en materia económica, por el tema de la falta de cultura o de leyes que pudieran reglamentar la distribución de los dineros del erario público en materia de publicidad y propaganda para ilustrar a la gente de lo que hace el Estado, para que sea más transparente. Pero otro problema grave en América Latina es la autocensura también, pero que deviene no del poder político, sino del problema de la violencia. Hay países particularmente donde, como decía al principio, los estados están bastante fallidos, no pueden suplir las necesidades de la gente, y el tema de la violencia sobrepasa cualquier rasgo institucional, especialmente en países como México, donde actualmente el Plan Mérida todavía no está dando la fortaleza que ha tenido Colombia con el Plan Colombia para combatir el narcotráfico y la guerrilla. Así que el problema de la inseguridad, en los países es muy grave para los periodistas. Este año 2009 es uno de los años bastante trágicos para el periodismo. Han sido asesinados 15 periodistas. 7 de ellos han sido asesinados en México. Antes de ayer han asesinado a un periodista, pero tal vez no por cuestiones profesionales en Colombia.
Y el último caso fue el de un salvadoreño, un documentalista que estaba trabajando en un libro y unos documentales